Bueno, ¿cómo están? Así que disfrutando del sol. Así que yo soy Cecilia, la hermana de un par de por acá. Así que Irene y Leandro. Bueno, yo soy médica, entonces me pidieron que se pidiera algún tema de salud. El tema que yo estuve presentando y bueno, y estudiando es un tema de salud, pero con una base bastante espiritual. Así que vamos a buscar bastante en la Biblia. ¿Y en qué se basa el tema? Siempre a mí me pasó de pensar en una cita específicamente de la hermana White y basado en cómo curaba Jesús, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, ¿por qué la gente viene a la consulta y viene a buscar un tratamiento, mismo cuando el tratamiento es natural, ¿no? Entonces viene a buscar un tratamiento natural, viene a buscar tratamiento de hidroterapia, tratamiento con plantas, o bueno, algunos buscan medicamentos, otros buscaban cirugías. Pero, ¿cómo curaba Jesús? ¿No? Yo decía, cuando Jesús venía a la gente le ofrecía un tratamiento, ¿cuál era el tratamiento que le daba? Entonces, prestaban atención cómo curaba Jesús, qué les ofrecía. Atendía las necesidades, mostraba simpatía. Pero hay algo específico, así que vamos a buscar eso. La palabra, ¿no? Él les perdonaba los pecados. Entonces Jesús, cuando curaba, les decía, tus pecados te son perdonados. Entonces yo decía, ¿cómo es que la gente se curaba con eso? Entonces yo dije, vamos a investigar cómo es que la gente se logra curar a través del perdón de los pecados. Así que vamos a buscar este tema, ¿no?, que se basa en el perdón. El perdón es necesario para dos cosas, básicamente, ¿no? Después vamos a separar. El perdón es necesario para la curación, ahora vamos a ver eso. Y el perdón dijimos que tiene un equivalente, ¿no? ¿Es igual a qué? A justificación. Entonces, vamos a ver cómo, si nosotros no logramos perdonarnos, no podemos ser curados ni tampoco justificados. Entonces vamos a arrancar el tema porque, bueno, yo no soy muy amiga de los PowerPoint porque soy un poco vaga. Vamos a agarrar todos versículos y vamos a leer. Pero quiero que leamos una cita, se las voy a leer yo. Lamento, yo detesto pero vamos al celular porque me olvidé el libro, que el libro es Mente, Carácter y Personalidad, el capítulo 7. Y en el capítulo 7... ¿En qué página? Del celular. Así que busquen el capítulo 7 y yo les voy a decir el titulito, que es Las enfermedades que se originan en la mente. No sé si buscaron eso, que es un subtítulo del capítulo 7 del tomo 1. ¿Y abajo no te aparece en chiquitito el número? No, no me aparece la página. No me aparece la página. Bien. Si me estoy con el sol. Y dice así, esta cita la conocemos todas. Dice así, por todas partes prevalece la enfermedad mental. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. ¿Alguien pensó en eso? ¿Sí? ¿Por qué la hipertensión, la diabetes, el cáncer? Y podemos seguir avanzando. Las enfermedades autoinmunes, la gripe, la neumonía. ¿Ustedes se imaginaron que comenzó en la mente? No. ¿No? Pensamos que hay una falla orgánica o que vino algún germen, una bacteria, un virus, un parásito que desestabilizó ese cuerpo y aparece la enfermedad. Eso es lo más común que pensamos. Pero Elena White describe 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. ¿En qué? En la enfermedad mental. Y puede ser que alguna dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Hay también doctrinas erróneas como la del infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos que presentan ideas exageradas distorsionadas del carácter de Dios que han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Entonces acá el problema es principalmente que hay ideas erróneas de Dios. La gente tiene muchas ideas acerca de la salvación y acá habla de remordimiento
por el pecado. Esa palabra quédensela en la cabeza, acuérdense que el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar, ¿por qué? Porque como 9 de cada 10 comienzan en la mente y está muy relacionada con las prácticas de cada persona, hay que entender por qué Jesús usaba ese método para curar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, hay una cita más, muy linda, que está en el mismo capítulo 7. Dice, bueno, la enfermedad se origina en la mente, vuelve a hablar de lo mismo, ¿no? En general habla de lo mismo, ¿no? Bueno, este ya no se abre. Dice que al tratar los enfermos debemos tener alto afecto, ¿no? Por la influencia ejercida por la mente. Así que siempre Nahuay hablaba de la mente como causante de todas las enfermedades. Entonces, yo pensaba, y ahí me puse a buscar, a ver, ¿qué dice la parte científica de todo esto? ¿Qué dice? Entonces dice que 80% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Coincide con lo que dice Elena? Coincide, ella habla de 90%, acá la ciencia dice 80%. Y habla de enfermedades que aparecen secundario ¿a qué? A la ira, al odio y al rencor empiezan a aparecer enfermedades. ¿Como cuál? Osteoporosis. ¿Alguien relaciona la falta del calcio en el hueso? Proverbio que dice que triste, ¿no? Entonces hay un proverbio que habla de que el alma triste seca los huesos, literal. La ciencia dice que cuando uno tiene un espíritu bastante amargado, produce osteoporosis, produce trastornos digestivos, dispepsia, colon irritable, si queremos profundizar más, ¿no? En el odio, la enfermedad de Crohn, es decir, un montón de enfermedades muy graves que incluso pueden finalizar con el cáncer de colon. Y problemas cardíacos, obviamente, ¿no? Problemas, infartos, enfermedades, se tapan las arterias, todo eso es producido por habla principalmente de trastornos de la personalidad. Nosotros sabemos que cuando una persona no se cuida con la salud, tiene enfermedades, pero hay mucha gente que solo enfoca su estilo de vida en modificar sus hábitos, pero nunca modifica la parte, digamos, de la mente, la espiritual, la que te conecta con el Creador. Entonces, la gran mayoría de la gente que concurre a atención está enferma principalmente de la mente, ¿sí? Por más que te consulte por una neumonía. Entonces, ¿qué dice? Que se vio científicamente que cuando una persona perdonaba, ¿no? Se olvidaba de lo que otro le hacía, tenía un incremento de la salud física, de la salud mental y disminuía la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Desde la gente que logra perdonar, se libera del uso de ansiolíticos, ¿no? La medicación para poder dormir, benzodiazepam, Valium, bueno, todo lo que se conoce. Empieza a tener mejora en los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, crisis de ansiedad, y aumenta la expectativa de vida. Es decir, la gente que lograba perdonar vivía más tiempo que la que no lograba perdonar. Eso hay muchos estudios de eso. Mucha gente, por ejemplo, que estuvo en el Holocausto, que vivió 90 y pico de años, es la que lograba perdonar a sus agresores. Algo que yo digo que es memorable. Y decía, ¿por qué uno podía perdonar? Pero que si perdonabas de verdad, del que lo entierro en el fondo del mar y no me acuerdo más de lo que vos me hiciste, dice que logra que aumente los niveles de inmunidad, que reduce los periodos de estrés, reduce el dolor físico. Ustedes saben, ¿no? Que hoy en día hay una enfermedad muy común que se llama fibromialgia, donde la gente tiene dolores en el cuerpo crónicos, que tienen periodos que aumentan y descienden esos dolores y que requiere tomar antidepresivos, ¿no? ¿Cómo para un dolor yo le tengo que dar un antidepresivo a una persona? ¿Se entiende? Es decir, la ciencia médica sabe que muchos dolores físicos están relacionados con un problema del alma. Y el perdón frente a situaciones, y hablan, ¿no? De que cuando uno perdona situaciones de estrés, como lo que yo les nombré, situaciones de abuso en la familia, violencia, etc., uno logra tener esa sanidad. Es decir, para una persona que hoy encontremos en la calle sea realmente normal, tiene que estar en comunión con Cristo. ¿Está bien? Si no, la realidad es que
todas esas personas están enfermas. Entonces, yo me puse a analizar todo esto y me puse a analizar una historia de la Biblia que la vamos a buscar en Marcos 2, 3 al 12. Sí, vamos a leer esta historia de la Biblia, que fue la que me llevó a hacer esta pequeña investigación sobre por qué Jesús curaba de esa manera. Entonces dijimos que vamos a poner como ejemplo a Marcos 2, 3 al 12. Creo que no, yo solo puedo leer, ¿no? Que tengo el micrófono. Sí, Para que se escuche. Entonces vamos a leer Marcos 2. Y dice así esta historia, muy conocida. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde él estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaba sentado allí uno de los escribas, los cuales pensaban en su corazón, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante se levantó y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Entonces yo leí esta historia y decía, y voy a ir repetidas situaciones en las que Jesús siempre perdonaba pecados. Y el evento, ¿cómo se veía? Físicamente. Entonces nosotros pensamos, bueno, son todos milagros. Era un milagro que el paralítico pueda caminar. Ahora, ¿por qué Jesús utilizaba este mecanismo de cura? ¿No? ¿Por qué no le decía, mirá, vamos a reconstruir la cadera o vamos a poner las articulaciones en su lugar? ¿Por qué no vamos a hacer que esos músculos vuelvan? ¿Por qué no usaba eso y era simple? ¿No? ¿Por qué? Entonces vamos a leer el Ministerio de Curación en la página 49, para entender qué era lo que Jesús le estaba queriendo demostrar a la gente. Porque era importante saber, ¿se acuerdan de esta historia? El paralítico, ¿por qué fue a ver a Jesús? Que había visto muchos milagros. ¿Y qué generó eso en el paralítico? ¿Qué fue llevando eso a él? Una esperanza, empezó a aumentar la fe. Entonces al aumentar la fe, tuvo esos 4 amigos que lo levantaron y lo llevaron a ver a Jesús. Y dice que cuando estas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado y muchos se curaban de su enfermedad espiritual a la par de sus males físicos. Y a mí me gustaba esta parte que a veces nos toca a nosotros los médicos, que Jesús, dice, muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda, habían atraído la enfermedad sobre sí. ¿A cuántos conocemos que se han autoinfligido la enfermedad? Muchos, ¿sí o no? Y sin embargo, él no rehusaba a sanarlos. Es muy importante entender que Jesús no rehusaba a sanar a nadie, por más que... No lo condenaba. Claro, no condenaba el pecado. Él no le decía, mirá, viste, vos estás tirado acá, es tu culpa, Condenaba a la persona, no al pecado. No. La persona no la condenaba. Exactamente, no condenaba al pecador. Entonces dice que entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaum. Y dice, como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa y el remordimiento amargaba su padeza. Entonces vamos a ir analizando esta historia del paralítico. El paralítico tenía ¿qué cosa? Tenía remordimiento que amargaba su padecer, porque él sabía que él estaba ahí tirado por culpa del mismo. Es decir, él se había llevado esa enfermedad. Hubo un montón de suposiciones, que es una enfermedad tipo la sífilis, que a lo mejor se cayó de un techo porque andaba robando, no sabemos qué fue.
pero el hombre estaba paralítico. Y dice, en vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio, le había declarado incurable y condenándole por pecado y afirmado que moriría bajo la ira de Dios. Entonces, vamos a analizar esto. Y el paralítico había caído en la desesperación, pero después de que oyó hablar de las obras de Jesús, fue a verlo. Y a mí me gusta esta parte, que está en la página 51, que dice, se necesitaba nada menos que un poder creador para devolver la salud a este cuerpo decaído. Y dice, la misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, la infundió al paralítico moribundo. Entonces, vamos a entender algo. Cuando una persona se sana, ¿es porque hizo un buen tratamiento? ¿O porque es Cristo el que la cura? Es Cristo el que la cura. ¿Se entiende esa parte? El buen tratamiento se dispuso a eso, pero el que cura es Cristo. Al pecador, a todas las personas, sea justa, sea injusta. ¿Está bien? Entonces es una parte muy importante para entender que ninguno cura a nadie y nadie logra que el pecador se cure, sino que es Cristo curando a las personas. Y dice, Cristo mandó al paralítico que se levantara y anduviera, para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra de perdonar pecados. Y ahí viene una cita que para mí es espectacular, que dice, el paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Dice, necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. No hay que pasar por alto esta lección, dice Elena. Dice, actualmente miles que adolecen de enfermedades físicas, como el paralítico, desean oír el mensaje, tus pecados te son perdonados. Entonces hay 3 puntos que se marca en esta cita. Dice, la carga del pecado, habla. Pero acá está en el Ministerio de Curación, y habla. La carga del pecado, O sea, Cristo es el que sana a todos, a través del tratamiento. a través de las personas. Podría entenderse que el tratamiento, la persona que Cristo usa es el canal y Cristo es la fuente. Exactamente. Acá una hermana, yo lo voy a traducir, lo voy a decir porque no se escucha. La hermana está diciendo que sería Cristo es el que cura, las personas somos el canal. Exactamente. ¿Está bien? En el capítulo La cooperación de lo divino. Exacto. ¿Está bien? Esa es la clave de lo que hay que entender. Siempre que una persona ayuda a otra a curarse, es Cristo, sea justo o injusto. ¿Está bien? Porque uno piensa que solo es justo, ¿no? Hay mucha gente que ayuda al otro. Entonces dice que la carga del pecado, con su desasosiego, ¿no? La carga, mi letra es un poco complicada, dice, desasosiego, muchas veces. Claro, desasosiego, claro. Y sus deseos nunca satisfechos. Ahí está una de las cosas. Y porque está la carga del pecado con el desasosiego y con deseos nunca satisfechos. Es decir, todas las personas que se empiezan a enfermar quieren cosas que no pueden lograr. ¿Está bien? Entonces quieren cosas, son engañados por el pecado, por Satanás. Entonces entran en un desasosiego, ¿no? Esa desesperación de que me estoy enfermando. Y entonces es un círculo vicioso, ¿está bien? Entre lo que quiero y lo que debo, y lo que quiero y lo que debo, y eso es lo que empieza a enfermar la mente. Eso puede suceder, eso tiene un espíritu siempre negativo, ¿está bien? Eso de siempre estar amargado porque el país es así, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Ahora vamos a decir que es medio global la cosa, así que no hay tanto que quejarse. Pero el hecho de tener un espíritu amargado hace que esas personas empiecen a traer enfermedades sobre sí mismas. Y acá dice, no podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. Por ejemplo, si yo a una persona le indico solamente la enfermedad de medicación psiquiátrica
Lo único que hago es yo tapar lo que realmente no puede solucionar. Entonces, nunca se va a curar, porque nunca va a la base del problema. ¿Está bien? Y ese problema solo es Cristo. ¿Se entiende? La única manera que la gente se sana es acudiendo a Cristo. No hay otra manera. Entonces, cuando yo empecé a ver esa manera que tenía de curar Jesús, que era a través del perdón de los pecados, dije, bueno, el perdón de los pecados es la base de los tratamientos. Es decir, no hay otra manera de poder curar a alguien, sino es que acepte a Jesús como el que lo va a sanar. ¿Está bien? Si no acepta que requiere a alguien un salvador extra a sí mismo, siempre va a estar adoleciendo de algo. Se cura una cosa y empieza con otra, y sigue con otra, y sigue con otra, hasta que acepte su estado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este perdón dijimos que para poder ser curados, y como perdón y justificación es lo mismo, vamos a ir viendo que hay mucha gente que está enferma dentro de nuestro ámbito espiritual, nuestro grupo de hermanos, porque no hay entendido una parte importante que no es solo esto, ¿no? Los deseos nunca satisfechos y esa cargar siempre con algo que solo el corazón lo sabe y solo Cristo lo conoce. No es que uno va a ir a algún lugar a expresar su problema. Y vamos a utilizar un versículo que a mí me gusta mucho, que se encuentra en Romanos 5, 1, que podemos leer hasta el 11, pero vamos a empezar con Romanos 5, 1 y 2. Voy a tomar agua. Así que dijimos que el perdón es necesario para ser curado y para ser perdonado. ¿Se entiende? Necesitamos perdón para curarnos y perdón para ser perdonados o justificados. Porque si no perdonamos, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Romanos 5. Pasa que está con el micrófono. Sí, yo por mí que mejor si leen, pero estoy con él. Para que lo puedan escuchar. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros estamos buscando entrar a una gracia, entrar a un perdón, a un estado de salvación, recibir ese regalo, y para eso necesitamos ser perdonados por medio de la fe a través de Jesús. Entonces, vamos a ver que cuando una persona empieza a tener ese estado de comunicación, de perdón, porque se lo da Cristo, ¿qué es lo que empieza a tener a nivel mental la persona? Paz. Entonces la paz es lo que va a empezar a dar, ¿qué cosa a nivel mental? La sanación. Entonces, para poder ser sanados necesitamos ser perdonados. Pero muchas veces la gente piensa que yo tengo que ser perdonada y se queda en esa situación. Solo busca ser perdonado, pero no hace lo que dar. Por eso yo decía que hay un versículo lema, que es Lucas 10, 27, que se puede decir de memoria, que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, toda esta gente que solamente está pensando en sus propias enfermedades, se ha olvidado que tiene un deber para su prójimo. Y ahí empieza lo que sería el perdón para ser perdonados, digo yo, ser justificados. Y sigue los versículos con Romanos 8.1, ¿no? Yo sé que esta fue una semana de hablar de justificación, así que yo les quería dar un poco más el toque médico de este tema. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para ¿quién? Para los que están en Cristo Jesús, conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces hay un tema con la población de hoy en día, que cuál es lo que no quiere cargar encima, qué es lo que no quiere tener. Es culpa. Entonces, como no quiere tener culpa, porque quiere vivir la vida como le parece, empieza a tener que... Empieza a separarse de Dios, ¿no? Porque la vida que lleva no condice con Dios. Y empieza a ver qué cosa, una carga de pecado. Y esa carga de pecado tiene consecuencias. Y que es ese desasosiego y ese deseos nunca satisfechos. La gran mayoría de la gente que concurre a atención es porque no es feliz con la vida que lleva. Le gustaría tener otra vida. También pasa por el ego.
hecho porque es como que espera más de los demás. Exactamente, eso es así. Entonces pasa, por eso Esperar a Jesús, te mirás vos mismo. Exacto. Entonces por eso arranca Jesús cuando dice, si amás a tu prójimo como a vos mismo, ¿el problema cuál es de la gente? ¿Ama a su prójimo como a sí mismo? Se ama a sí mismo. No se ama a sí mismo ni siquiera. Por eso llevan la vida que lleva todo el mundo. Como la gente no se quiere ni a sí misma, porque para llevar una vida cargada de pecado, que cargada de pecado incluye un montón de pecados, no vamos a poder nombrar todos ahora, pero incluye hasta el maltrato al cuerpo mismo. Entonces cuando uno no se quiere ni a sí mismo, ¿puede amar a su prójimo? No puede amar a su prójimo. Y porque ¿quién es amor? Dios es amor. Entonces lo que yo siempre planteé es que la gente con la cual convivimos hoy en día está toda enferma. Toda. Porque la única manera, por eso a veces uno, yo personalmente me olvido de que estoy tratando con alguien que no, que no tiene esa comunión con Cristo, y esa persona que a mí me habla va a darme lo que puede darme, porque está desprendido del dador de la vida, ¿no? De esa divinidad que es la que te mantiene vivo. ¿Está bien? Son todos muertos, somos todos muertos. La única manera de sobrevivir es con Cristo. Ahora, cuando yo tengo todo el día que quiero llevar el estilo de vida que yo quiero y a su vez no logro perdonar al otro, lo único que yo estoy haciendo es enfermarme cada vez más físicamente. Y todas esas enfermedades que hoy estamos viendo es la carga del pecado. Entonces, ¿cómo sigue el versículo? Bueno, y la gente esta que no está condenada, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que no tiene esta gente que está en Cristo Jesús? No tiene condenación. Entonces, ¿qué es la palabra más fácil que condenación? ¿Qué es lo que no tiene? No tiene culpa. Entonces, ¿va a estar preocupada porque va a haber un infierno? No va a estar preocupada. ¿Va a estar preocupada porque se va a perder la vida eterna? No, va a ser feliz. ¿Está bien? Y ahora empieza físicamente, empieza la sanidad. Pero la única manera que yo tengo esa sanidad es estar ¿con quién? Estar en Cristo Jesús. Entonces dice así, ¿puedo ser salvo? ¿En otro versículo? ¿Puedo hacer algo para ser salvo? ¿Esto me lo puedo ganar? ¿Hay algo bueno en mí que logra que yo esté en Jesús? No, ¿no? Vamos a buscar Romanos 3:20. Porque hay que ver, si yo voy a un tratamiento, lo puedo conseguir en algún médico me puede proveer este tratamiento, dice. Dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será perdonada. Es decir, yo no puedo hacer nada para ser salva. Nada. Entonces dice, la cita, que bueno, si quieren lo podemos repasar. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿No? ¿Qué es lo que podemos resumirlo? ¿Qué es? El perdón. Dice, el pecador quizás vuelva a pecar, quizás hierre, pero no es desechado sin misericordia. Sin embargo, su única esperanza es arrepentirse ante Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Dice, es prerrogativa del Padre perdonar. ¿Qué es prerrogativa? Sí, me tiene que perdonar. Si yo acepto a Jesús, tengo asegurada el perdón. Exactamente. Entonces, no hay manera de que yo no sea perdonada. Si yo estoy en un estado de enfermedad, es porque todavía no acepté a Jesús como mi Salvador y no lo acepté que Él me perdonó. Entonces no estoy liberada de la culpa, porque hago algo, me siento angustia. Entonces no me puedo liberar del pecado. Y dice, porque Cristo tomó sobre sí nuestra culpa y nos ha indultado, es decir, nos liberó, dándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente la demanda de la justicia. Entonces, yo decía, el mensaje para este tiempo, ¿cuál es el mensaje que yo tengo que darle a esta gente que yo quiero que se cure? ¿Cuál es? El perdón de los pecados. Por más que yo a esta gente le hable, le dé tratamientos, y le hable de la dieta vegetariana, y le diga cómo tiene que hacer la hidroterapia, y le diga cuántas plantas tiene que comer, no sirve para nada si yo no tengo a Jesús y ni acepto que yo valgo algo. Si yo no acepto que Jesús murió por mí, no acepto que tengo un valor, y no acepto amarme, por más que sea la persona más vegana de toda la tierra, voy a estar tan enferma como el que no se cuida nada. Ahora sí, un trabajo incompleto.
Exactamente. que la estaba acercando. No llegué a los 8 remedios naturales. Me faltó el último, el más importante, que es la esperanza y la confianza en Dios. Eso dice que la obra médico-misionera va de la mano con El Evangelio. Si vos lo separás, cualquiera de las dos cosas separadas no sirve. No sirve que yo esté hablando todo el día de Jesús y no me cuide nada. No sirve que yo esté todo el día hablando de la dieta y no le presente a Cristo como el Salvador. Es decir, la clave para que esas 9 de cada 10 enfermedades no se originen en la mente es que yo tenga en primer lugar a Cristo como el que me va a dar esa salvación, que me va a curar. Entonces hay una parte que es que empieza la parte, se pone más engorrosa, porque ahora es muy lindo. Ahora hablamos de que Jesús nos ama, hablamos de que nos tenemos que amar, pero ahora viene la parte que a veces a uno le cuesta mucho, que ¿cuál es? ¿La de perdonar a quién? Al prójimo. Y hay niveles de perdón al prójimo, dice la Biblia. No hay niveles. Yo tengo que perdonar todo lo que me haga el otro. Todo. Entonces vamos a repasar una parábola para poder ser, porque hay una parte muy importante que para yo ser perdonada hay como un feedback, ¿no? Yo perdono y soy justificada. Así va. ¿No? Es una retroalimentación positiva. Si yo perdono, me perdonan. Ahora, si yo no quiero perdonar, no soy perdonado. Esa es la parte muy importante para entender, para poder lograr esta curación y esta liberación de la culpa, de los trastornos mentales, de la carga del pecado. Yo tengo que entender que tengo que perdonar a mi prójimo. Y hay una parábola que se encuentra, que a mí me encanta, que es la de Mateo 18, del 21 al 35. Y la vamos a leer un poquito con palabras de vida del Gran Maestro, que hay un capítulo que se llama ¿Cómo alcanzar el perdón? 190, la página 190 del Palabras de vida del Maestro. Y está en Mateo 18, dijimos. ...18, 21. Bueno, vamos a Mateo 18, 21. A mí me gusta mucho Pedro, me parece genial Pedro, porque era muy sincero y tenía la mente de un niño y dijo, ¿no? Entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Le dijo Pedro. A mí me encantó Pedro, porque por ser sincero, ¿no? Porque 7 era como re bueno Pedro. 7, perdono y ya está, ya llegué allá arriba. Entonces Jesús le dijo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo imagino la cara de Pedro diciendo, no, ¿entendés? Yo me quiero matar, tengo que perdonar 490 veces. Aunque sé que hay un número, bueno, yo me imagino a Pedro diciéndole, mira, vos a ese que te molesta todos los días, cada vez que te viene a molestar, vos tenés que perdonar igual. Entonces cuenta una parábola, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10.000 talentos. ¿Saben a cuánto equivale 10.000 talentos hoy en día? ¿Un talento a cuánto equivale? Yo busqué el número. Es $1.500. Y 10.000 talentos equivaldría a 15 millones de dólares. Así que este señor le debía al rey, no sé qué gastó su dinero para deberle 15 millones de dólares, pero es un número para imaginarse que era imposible pagarlo. Es decir, esa persona era imposible que pudiera pagar ese dinero. Y más no teniendo con qué pagar, su señor mandó a venderle a su esposa e hijos con todo lo que tenía que se le pagase. Es decir, él iba a recibir un castigo por no pagar. No era que el señor dijo, no, yo te perdono. No, él iba a recibir un castigo. Entonces aquel siervo postrado le rogaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. ¿Cuánto es 100 denarios? Es $20. Yo lo pongo en dólares porque no encontré la equivalencia en pesos, pero imagínense muy nada al lado de 15 millones de dólares. Este señor no le debía nada a su consiervo, era nada, era su compañero de trabajo. Entonces, su consiervo, postrándole,
postrándose a sus pies, le rogaba: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho, vinieron, dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón. Dijimos que no perdonaba bien, se curaba un poco. Ahora, que el que perdonaba de verdad era el que lograba aumentar la inmunidad. Sus ofensas. Entonces, acá habla de que el que rehusaba perdonar, ¿qué sucedía? Iba a la cárcel, ¿no? Que vamos a ver un poco qué significaba eso. Dice que el perdón concedido por este rey representaba un perdón divino de todo pecado. Era un perdón que lograba, ¿qué cosa? ¿Qué lograba ese perdón que te daba Dios? La curación, ¿está bien? Lograba que vos pudieras tener esa paz mental, pudieras tener no más esa carga de los pecados, no tuvieras ese desasosiego, esas ganas de estar enfermo. La única manera que logras eso era con el perdón divino. Y decía, este no podía salvarse a sí mismo y por esta razón Cristo vino a este mundo, vistió su divinidad con humanidad, dio su vida, el justo por el injusto, se dio a sí mismo por nuestros pecados y así ofrece gratuitamente. Así que dice, ¿cuántos hoy manifiestan el mismo espíritu? ¿Cuántos hoy? ¿Es fácil perdonar? No, no es fácil. Aunque estamos en la fe, ¿sí o no? No, uno siempre está acordándose de lo que me hizo tal y ¿te acordás aquella? Bueno, y dice, cuando el deudor suplicó misericordia a su señor, no tenía una noción verdadera de la enormidad de su deuda. Este hombre no entendía realmente lo que debía. ¿Que debía qué cosa? La vida eterna. ¿Está bien? Este deudor debía la vida eterna. Y dice, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Entonces nosotros tenemos todavía la idea, y yo estoy segura que yo también, que estoy convencida de eso, que yo puedo hacer algo para ser salvo. Uno en el fondo cree que puede hacer algo y que no depende tanto. ¿Cuándo uno va a demostrar que cree eso? Ahora lo vamos a leer. Y dice, su propio corazón no está quebrantado y humillado a causa del pecado. Son exigentes y no perdonan a otros. Sus propios pecados contra Dios, comparados con los pecados de su hermano contra ellos, son como 10.000 talentos comparados con 100 denarios. Casi a razón de 1.000.000 por uno, y sin embargo, ¿qué dice? No se atreven a perdonar. Entonces, ¿qué le pasa a la humanidad? ¿Por qué está 9 de cada 10 enfermos? ¿Por qué? Porque no perdonan. No son egoístas, no perdonan. ¿Pero cuál es la clave? No se quieren ni a sí mismos. ¿Está bien? Porque no han aceptado el perdón. Porque no aceptan que son pecadores. Entonces, ¿qué perdón vas a aceptar si no aceptas que sos un pecador? ¿Se entiende? No aceptó el perdón de los 10.000 talentos. Exacto. Aceptó como un perdón así. Claro, no entendió que la gente es perdonada y puede vivir gracias a ese perdón. Entonces dice, el que rehúsa perdonar está desechando su propia esperanza de perdón. ¿Está bien? Es decir, si yo no perdono, no voy a ser perdonada, no voy a entrar al reino de los cielos. Es así de simple, no hay otra vuelta. Pero ¿cómo vive la persona en esta vida? ¿Cómo vive? Porque el reino de los cielos puede decir, bueno, cuando Jesús venga, o bueno, cuando me levante de la resurrección. Pero ¿cómo vive hoy en día esa persona? ¿Cómo vive? Enferma. Enferma físicamente, no solo espiritualmente. Porque cuando Jesús, ¿qué dice? Sanaba lo físico a través de lo que, de lo espiritual. Entonces hoy en día tenemos toda una población de gente enferma buscando la sanidad a través de ¿qué? De sus propias ¿qué? Sus propias obras. Entonces como busca las propias obras para ser salvo, no logran la sanidad ni comiendo solamente vegano. ¿Se entiende? Dice, el perdón de Dios hacia nosotros no disminuye en lo más mínimo nuestro deber de obedecerle. Ahora,
que Jesús me perdone, ¿me exime de cuidarme en la dieta? No. ¿Me exime de hacer ejercicio? No. ¿Me exime de dormir de noche? Vamos a dormir todos los remedios. ¿Me exime de tomar sol? ¿De tomar agua? No, son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo no perdone al otro y otra cosa es que como creo que todo es por lo que yo creo, no cuido y no tengo un buen estilo de vida. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi manera de testificar hacia mi prójimo? A través de las obras. ¿Cómo sabe mi prójimo que estoy perdonada? Porque tengo obras que se manifiestan. Pero no porque hago obras porque soy para ser salva, sino porque soy salva. Entonces dice, con esto no quiso decir que para que se nos perdonen nuestros pecados, no debemos requerir las deudas justas de nuestros deudores. ¿Sí? Dice que la palabra declara que si un hombre, bueno, porque empieza a hablar un poquito más adelante, que uno cuando tiene un problema con alguien, ¿qué está bueno hacer? Charlarlo, ir a hablar con esa persona, ir a mostrarle la cosa que te molestó y en un espíritu de perdón solucionar el problema. No hay que quedarse con todo adentro, ¿no? Hay que tratar de poder, si se puede, no se puede hablar con todas las personas. ¿Qué vamos a hacer? Algunos dependen de... Y dice, sigue un poquito más, y dice, con demasiada frecuencia, cuando se cometen faltas, en forma repetida, bueno, podemos charlar, pero bueno, no es lo que yo quería hablarles. Yo les quiero leer esta parte. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa con el otro? Vemos que alguien nos agrede constantemente, ¿y qué hacemos? Ya me cansé de perdonarlo, ya no quiero más, ya llegué a los 4.90, no voy a hacer 4.91. Entonces dice que si nosotros entendemos que si yo no perdono a mi hermano, no puede ser justificado, dice, no debemos dar al que yerra motivos para desanimarse. No nos permitamos tener una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. No surja en nuestra mente o corazón un desprecio amargo. No se manifiesta en nuestra voz un dejo de escarnio. Si pronuncias una palabra fuera de lugar, si adoptas una actitud de indiferencia, si muestras sospecha o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma. El que yerra necesita un hermano que posea el corazón del hermano mayor, lleno de simpatía para tocar su corazón humano. Sienta a él el fuerte apretón de una mano simpática y oiga el susurro, oremos, ¿no? Pero ahí viene lo que a mí más me gusta. Dice, pero si ustedes, bueno, hay unos versículos que podemos leer que quiero buscar el de Mateo 6. Mateo 6, que a mí me gusta mucho, que es el Padre Nuestro, creo, si vamos bien. Mateo 6, 12. Sí. 12, 14 y 15 vamos a leer. Miren, cuando se lee el Padre Nuestro, hay una parte que dice que debemos perdonar, dice, y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Alguien lo había visto así alguna vez? Que si yo no perdono no puedo entrar al reino de los cielos. ¿Alguien lo había tomado de esa manera? Que el perdón... Justo cuando se estaba hablando se mencionó a Judas, no me acuerdo en cuál de todas las charlas. Y Judas justamente no creyó que él podía ser perdonado. Exactamente. Había condenado a otros, ¿sabes? Claro. Ese es el problema que tuvo, y bueno, pero esa es la diferencia que tuvo con Pedro, que aceptó que era un pecador. Aceptó esa carga de pecado. Claro, amó a Cristo más que a sí mismo y pudo salir. Por eso hoy en día la salvación es para todos, pero no todos la van a querer agarrar, porque no todos quieren aceptar que son pecadores. Mucha gente no acepta que su estilo de vida es el que la lleva a la enfermedad. Y como no acepta que llegó a ese punto, es porque no puede ser sanada. Hay mucha gente que continuamente vive, por ejemplo, con hipertensión crónica y tomando medicación o haciendo un montón de cosas. ¿Y por qué no se sana esa persona? ¿Por qué no lo logra? Es verdad que un estilo de vida malo
50 años fumando, por ejemplo, va a tener una consecuencia. Pero esa persona, si está todo el tiempo pensando que la enfermedad que tiene es porque tuvo un mal estilo de vida, ¿qué es lo que siente sobre sí mismo? La culpa. Entonces tiene que perdonarse a sí mismo por haber cometido ese pecado, aceptar que se equivocó y aceptar que lo que va a vivir es lo que Jesús le va a dar. Entonces cuando la gente entiende que la vida que tiene es la que, pobre, puede entender y acepta esa carga, va a poder lograr esa salvación. El problema es cuando lográs ese estado, pero no puedes perdonar que tenés al lado. Y dice, nosotros somos perdonados porque perdonamos. No somos perdonados porque perdonamos, sino por cómo perdonamos, dice. Dice que el fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Pero nuestra actitud hacia los demás mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por tanto, Cristo dice, con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados. Y con la medida con que miden serán medidos, ¿no? Mateo 7:2. El versículo para mí para terminar esta historia es Gálatas 6:1. A ver si vamos a buscar. Gálatas 6:1 sería el versículo para poder terminar. Que dice, hermanos, si alguno fuere tomado, 6:2, perdón, sobrellevado, bueno, podemos leer los dos, fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el que a mí me gusta es sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que el mensaje que yo les quería traer hoy es que la base de las enfermedades, acuérdense que son mentales. La base tiene que ver con el perdón. Por eso el mensaje del tiempo del fin es el mensaje de justificación por la fe. La gente cuando entienda esto se va a empezar a curar, vas a ver cosas milagrosas, vas a ver gente sanándose. Pero ese es el poder de Cristo que cura a esa persona. Y nosotros vamos a ser los canales. Así que no sé si tienen alguna cosa que quieran aportar, pero eso sería. Algo con respecto a lo que vos dijiste, que lo vi. Por ahí acercándose un poquito más. Vení que te paso el micrófono, vení. Por ahí acercándose. Yo lo viví, no lo sabía, porque vos decías, no perdonamos, pero yo no sabía que no había perdonado. Yo fui adoptada de pequeña y era jovencita y tenía muchas alergias. Había días que no me podía ni levantar de la cama. Y cuando empecé en la búsqueda de espiritual, a las iglesias que iban, yo creo que era Dios que les decía, ¿no? A través del Espíritu, que yo tenía que buscar a mi mamá. Yo digo, ¿qué sentido tiene si yo no la conozco? ¿Para qué la voy a buscar? Y me insistían, tenés que buscar a tu mamá. Tanto insistieron que yo empecé a buscar a mi mamá y la encontré, después de un tiempo. Cuando empecé, imagínense que yo no la conocía, lo que era, la visitaba, Adrián me llevaba, la visitaba y yo digo, ¿qué sentido? Porque era horrible, no sabía ni qué decirle. Bueno, insistí hasta que un día ella se puso a llorar y me dijo que había pagado en su vida lo que había hecho abandonarme. Y yo dije, ay, pobre mujer, qué sé yo lo que le sucedió. Y yo evidentemente ahí en ese acto perdoné. ¿Y qué pasó en mi vida? Yo después me seguí relacionando con ella y se me fueron las alergias, que lo que habla acá la doctora, me sané. Y me sané con el perdón que yo no sabía que tenía esa falta de perdón, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque también nuestro Padre Celestial me dio ese perdón y me mostró, yo estaba en Canadá con mi esposo y vi a una señora parecida a mi mamá y comencé a llorar y lloraba. Y había hasta una señora ahí que se conmovió, estaba comiendo un helado, vino y me lo dio para ver si Dejaba llorar. ¿no? Lloraba desesperada y Adrián me decía, pero ¿qué es lo que pasa? Yo siento en mi cuerpo que mi mamá se murió. Claro. Pero no, si tu mamá estaba bien. Mi mamá se murió en ese momento que yo sentí
en mi cuerpo. Así que fíjense lo que es el perdón y esa unión que nosotros llegamos a tener con nuestra madre, que nos tuvo en su vientre. Así que esa experiencia la quería contar, siempre la cuento, porque es lo que Lo que yo comentó y es real. El perdón sana, solo que yo no sabía que tenía esa falta de perdón y estaba enferma. ¿Y qué hizo en mí? Me sanó. Amén, ¿no? Gloria Gloria a Dios. Nos quedamos sin trabajo los médicos, entonces. Así que, No, van a tener sí, más vamos a trabajo. Van a haber más trabajo. Bueno, ¿querés que ore para terminar? Podemos que adelante, ¿te parece? Bueno, yo me para. Como quieras. Bueno, listo. Nos mostramos para hablar, el que quiere. Bueno, querido Padre, gracias por esta reunión, esta oportunidad de poder recordar el maravilloso sacrificio de Jesús, Gracias. porque lo enviaste a morir por nosotros, porque tenemos la oportunidad de tener sanidad en este cuerpo de pecado, Señor. Gracias por la oportunidad de la vida eterna y ayúdanos a poder amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros y amarte a ti como lo más importante de nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ayúdanos a hacer una luz para los demás. En nombre de Jesús, amén. Amén.